Hola, muy buenas y bienvenidos a esta segunda parte de la práctica de maquetación CSS con Blueprint. Como debéis saber, estamos creando lo que sería la página web a partir de un diseño que hemos realizado con Photoshop. Ese diseño lo estamos ahora convirtiendo a HTML y CSS y además estamos maquetando ayudándonos del framework CSS Blueprint. Como habéis podido ver en el titular del vídeo, esta es la segunda parte de la maquetación con CSS utilizando Blueprint. Todo esto lo tenemos en el manual de Blueprint, que es el que estáis viendo en esta pantalla, y la primera parte de lo que sería la maquetación está aquí en este artículo que podemos ver aquí en esta pestaña. Bueno, pues en este artículo tenéis el principio de la maquetación de este diseño, con lo cual si no habéis visto el vídeo este anterior, pues os recomiendo que lo veáis. Además, para el que le interese, en el manual que acabáis de ver hay un vídeo en el cual se ofrece un tutorial en Photoshop para aprender lo que sería la parte de diseño previa a la maquetación web. En la anterior parte de esta práctica habíamos llegado a este estado que estáis viendo ahora mismo en pantalla de esta página web. La tenemos la cabecera, tenemos una barra de navegación y un logotipo, y luego en el cuerpo de la página tenemos ya una noticia principal con algunos estilos definidos hasta el momento. De acuerdo, entonces vamos a partir de aquí a continuar para realizar la otra parte del diseño. Bueno, vamos a realizar la mitad de lo que nos quedaría el diseño completo y vamos a empezar modificando algunas cositas de la página. Por empezar, estamos aquí definiendo en el cuerpo de la página la fuente que queremos utilizar, la familia tipográfica que queremos que tenga esta página web, escribiendo varias posibilidades, como estáis viendo, y ahora, pues bueno, la primera de las posibilidades, que es Verdana, ya es la que se está mostrando ahora mismo. Me acabo de dar cuenta, al cambiar a Verdana se me ha modificado el texto de la barra de navegación, que ahora quizás sea un poco mayor de lo que me cabría en este punto. Entonces voy a cambiarle el tamaño de la fuente, voy a ponerla por ejemplo en 0,7 EM, eso sería quizás demasiado pequeño, y habría que ajustarla a un tamaño de fuente, pues 750 puede ser. Vamos a ver, la fuente esa puede estar bien, pero ahora no me cabe el texto correctamente. Voy a intentar quitarle algo de margen aquí a los elementos LI en 10 píxeles de margen, pero como veis sigue sin caber. Y ahora, bueno, para intentar decidir qué es lo que podemos hacer aquí, cuáles son los estilos correctos, os enseño que una posibilidad es trabajar con Firebug. El Firebug me permite modificar, ver y modificar estilos en línea, es decir, a la vez que yo veo la página web, puedo cambiar cualquier estilo de la página y ver cuáles son los estilos que están aplicando. Por ejemplo, este nav, sería la barra de navegación completa, tiene un margen solo en el top, o sea que no me sirve de nada ahí intentarle buscar más espacio. Luego, en cada uno de los elementos de la lista, nav li, tiene un margen. Si le quito este margen, aquí veis este símbolo, me sirve para quitar momentáneamente un estilo, me permite ver cómo quedaría sin ese estilo, pero ninguna de esas dos posibilidades me serviría. Fijaros este append 2, este es una cosa que expliqué en el anterior vídeo, que sirve para dejar ese espacio que veis en morado ahí arriba, que son dos casillas de espacio vacío. Entonces quizás ese append 2 lo podemos reducir a append 1 para dejar solo una casilla de espacio vacío y así ganamos espacio en la barra de navegación. Esa podría ser una posibilidad, pero me permitís un minuto que voy a ver si encuentro otra manera de ganar espacio y que todos esos elementos de esa barra de navegación aparezcan todos en la misma línea. Entonces estáis viendo que aquí teníamos 10 píxeles. Voy a probar a poner 5 píxeles. En vez de margin right 10 píxeles, 5 píxeles. A ver si con esto tengo suficiente. Y mira, se separan bien, pero lo que pasa es que yo no puedo comprender bien la separación de los enlaces. Todos me parece que están como en el mismo bloque. Entonces hay que recuperar un poco más de margen entre cada uno de los elementos de la lista. Y no veo la posibilidad por otro lugar de ganar espacio. Entonces voy a quitar simplemente, como os decía, voy a buscar ese append 2 y le voy a poner append 1, con lo cual ahora estamos dejando solo un espacio vacío y el espacio que hemos dejado vacío lo hemos recuperado en el span 11, que ahora pasa a span 12 en lo que es la lista. Entonces ahora vamos a tener un poquito más de espacio, por lo menos una casilla más, que nos permite volver a colocar el margen en 15 píxeles
que es yo creo que lo ideal para que nos veamos bien cada uno de esos enlaces de la barra de navegación de manera independiente, ¿no? Entonces ese sería el aspecto de mi cabecera. Ahora voy a mirar los espacios que tengo yo que dejar en las columnas que hay a continuación. Esta parte del cuerpo está dividida en 3 columnas y cada de esas columnas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 casillas de las 24 disponibles en la rejilla del framework Blueprint. Entonces la siguiente casilla es una foto que es más o menos de las mismas dimensiones, con lo cual serán otras 8 casillas, y la siguiente columna sería esa lista que estáis viendo ahí con los bullets en naranja, que también tendría otras 8 casillas. Ahora voy a crear el código fuente para la realización de esas 3 columnas. ¿Veis? Esta sería la primera noticia principal en la que teníamos una casilla, una única casilla de 24 columnas, que ocupaba las 24 columnas del framework. Pero ahora vamos a tener 3 casillas de 8 columnas cada una. Entonces cada una de esas casillas, cada una de esas columnas, las voy a definir con un span 8. Span 8 porque me ocupan las 8 casillas que habíamos contado antes. Entonces cada una de esas 3 columnas me van a ocupar 8 casillas cada una. Entre las 3, tengo las 24. ¿De acuerdo? Y entonces ahora vamos a ir con la primera columna, en la cual vamos a colocar primero una capa dentro de ese span 8, que le vamos a llamar noticia secundaria, en la cual pondremos estilos propios de esta noticia. ¿De acuerdo? Nunca le asignamos estilos adicionales a los span 8 o span lo que sea, sino que dentro de esos span colocamos nuestras propias capas, y en esas capas sí les colocamos estilos luego con CSS los que queramos, márgenes, paddings, lo que sea. Pero si les pones los márgenes o los paddings span 8, te estás cargando los estilos del propio framework Blueprint. Entonces por eso hacemos capas como esta de noticia secundaria, que son específicas mías, a las que le voy a poner estilos sin machacar los estilos del framework. Muy bien, entonces dentro de la noticia secundaria que vamos a colocar varias cositas. Primero, una imagen. Esta imagen de aquí, que está en esta capa 4, la puedo seleccionar entera y hacer un control C para copiar y pegar luego en un nuevo documento. Así vamos separando las partes de este archivo gráfico, esta imagen completa del diseño, la vamos separando en pequeños trozos que los vamos integrando con código HTML y maquetando con estilos CSS. Le hemos hecho un ajustes niveles automáticos y antes le hicimos un enfocar para conseguir un poco más de nitidez. Los ajustes de niveles automáticos también nos mejoran un poquito la imagen. Y ahora la podemos guardar. JPG es un perfecto formato porque es una foto. La vamos a llamar foto2.jpg. Bien. Ya la tenemos. Voy a mirar aquí en control A y con la I de información las dimensiones de esa imagen. Muy bien. Y ahora que sé las dimensiones, la coloco aquí ya con la etiqueta IMG. El src será igual a que a imágenes, que es el directorio donde estoy guardando todas las imágenes, y luego barra foto2.jpg, que es el nombre del archivo que acabo de crear. Habría que darle, además, algunos otros atributos a esta imagen, como el width y el height. El width y el height que acabé de mirar, pero que ya ni me acuerdo, entonces voy a dejar aquí las etiquetas, vuelvo al Photoshop para ver cuál era 279 por 217. De acuerdo, vamos a colocar esos datos aquí. Y ya tenemos esta imagen colocada. Ahora vamos a crear una capa específica donde voy a colocar el título de la noticia secundaria. Todo lo que estaría en azul, lo que sería el enlace que habría que pulsar para irnos a esa noticia, ¿no? Entonces, lo voy a hacer una capa independiente para poder aplicarle estilos a esa capa de una manera independiente, ¿de acuerdo? Entonces, la voy a llamar, por ejemplo, título secundario y dentro le voy a colocar
el texto que hemos puesto aquí en Photoshop para el título secundario, este texto de prueba. Selecciono la herramienta de texto, selecciono el texto de esta capa, control C o aquí, botón derecho copiar y pegar, control V. Muy bien, pues ahí tenemos nuestro título secundario, al que luego le aplicaremos estilos. Ahora colocaremos el texto de la entrada, pero antes estoy viendo yo que me puede servir bastante si coloco también la imagen en una capa independiente, así poderle aplicar estilos a la capa que tiene la imagen. De acuerdo, también podría aplicar estilos a la imagen, pero quizás sea un poquito más versátil si los estilos se los pongo a esta capa que le hemos llamado foto secundaria. Para continuar, haré esa última división, entrada principal, que es el texto de entradilla de esta noticia. ¿De acuerdo? No es entrada principal, perdón, eso lo he copiado, sería entrada secundaria. Y me serviría tanto para la noticia secundaria de esta columna como para la noticia secundaria de la siguiente columna. Por lo tanto, en vez de identificadores tengo que colocar class aquí en estas divisiones, porque los identificadores supondríamos que la capa sería única, pero con class podría hacer varias capas que tuviesen la misma clase y aplicarle estilos a todas a la vez a través de CSS. Aquí ese sería el texto de mi entradilla, lo copio, lo pego aquí en mi HTML y ya tenemos las capas y los elementos de esa noticia secundaria. ¿De acuerdo? Pero habrá que aplicarle algún estilo. Entonces, habrá que empezar dándole un estilo, por ejemplo, a esta noticia secundaria para que la página, o para que la noticia secundaria en concreto, se vea como nosotros estamos queriendo. Así que vamos aquí a donde habíamos definido los estilos y vamos a ir definiendo los estilos de cada uno de esos elementos. Primero empezamos por la noticia secundaria, en la cual le vamos a poner un margen de 15 píxeles, ¿de acuerdo? Bueno, esos 15 píxeles también se los colocamos a la noticia principal anteriormente, entonces vamos a seguir manteniendo esos estilos que quiero ver seguidamente en el navegador y comprobar cómo están quedando. Bueno, estoy viendo que no me está respetando esos 15 píxeles de margen, ni arriba, ni abajo, ni a los lados, ni nada. Y es que aquí en este código fuente la noticia secundaria está puesto con un class y yo le he aplicado estilos pensando que era un identificador. Entonces simplemente poniéndole aquí un punto ya me aplica los estilos y ahora ya se respetan esos 15 píxeles de margen a todos los lados de esa noticia. Muy bien, primer paso. Seguimos. Hay que aplicarle algún estilo quizás a la foto secundaria. Bueno, pues copiamos este nombre de clase y aquí ponemos punto, foto secundaria y definimos los estilos para esa foto secundaria. Vamos a aplicarle un margen, por ejemplo, de 5 píxeles arriba y abajo y de 0 píxeles a los lados. No se ve mucha diferencia, pero hay un poquito más de espacio en teoría debe haber entre la foto y el título. Vamos a seguir aplicando estilos ahora para el título secundario. El estilo del título pues sería la fuente, que recordar esa fuente era Garamond o Times New Roman. Pero bueno, fijaros aquí un detalle, me faltaba el punto. En principio, para no tener que escribir todo el tiempo los mismos estilos, por ejemplo esa fuente Garamond o New Roman, Times New Roman, la puedo utilizar en varios sitios a la vez. Entonces lo puedo definir todo al principio de mi CSS, definir todos los identificadores y todas las clases que me va a utilizar ese estilo propio de las fuentes y darle estilos una única vez con ese font family, que ahora mismo está aplicándose tanto al título principal como al título secundario. Entonces esto de aquí lo podía borrar también.
podríamos colocar el font size. El font size sí que va a variar con respecto al título principal, porque en este caso la fuente es menor. En el título principal colocamos 2 EM de fuente, aquí vamos a colocar 1,5 EM del tamaño de fuente. Vamos a probar, actualizamos y ahora ya se ve esa fuente más o menos el tamaño que sea, está bien. Lo que pasa es que sale en negro. Si fuese un enlace debería salir en azul. Ahora colocaremos el enlace. Otra cosa que nos falta de estilos es el font weight bold, que se lo voy a colocar aquí a las dos capas a la vez, título principal y título secundario, porque sería común entre las dos. Y actualizo, ya tengo en negrita ese titular. Y lo que os decía, ya que es un enlace, lo voy a colocar dentro de una etiqueta A con href igual a almohadilla. Y entonces cierro la etiqueta A y cierro el barra A por aquí. Muy bien, vamos a ver. Ahora ya se debe ver en azul. Muy bien, ahí lo tenemos. Pero hay una cosa que no me gusta, que es que hay demasiado espacio entre líneas en este titular. Al titular le pusimos la fuente de 1,5, pero el espacio entre líneas, definido de manera predeterminada para todo el documento, hace que las líneas se queden muy separadas, en mi opinión. Entonces le voy a poner 1 EM al espacio interlineado y veamos, a ver, ahora aparecen más juntitas, pero quizás no están juntas como aparece ahí. Voy a probar 1,5. 1,5 sería como estaba antes. Vamos a probar ahora 1,2. Y ahí las líneas del título aparecen más pegaditas, pero tampoco demasiado. Suficientemente bien para que se lea correctamente, pero no demasiado separados, que parece a veces, si está muy separado, que son dos elementos distintos. No queda muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a aplicarle estilos a la entrada secundaria, que es el título que hay debajo del titular. Y le vamos a aplicar un margin top para crear un poco de margen en la parte de arriba. Pero voy a colocar directamente margin 5 píxeles y 0 para que el margen sea tanto arriba como abajo. Y 0 a los lados. Ahí lo tenemos. El texto perfectamente colocado, con la foto, con la noticia. Entonces este mismo esquema que hemos realizado para la primera columna, lo podemos duplicar para la segunda columna, porque realmente tiene lo mismo. Es una misma o una noticia secundaria con los mismos estilos, distinta noticia. Ahora hay que recuperar por trozos. Aquí, si selecciono esta herramienta de selección, puedo mover esta selección. Las fotos yo creo que son iguales. Entonces con la misma selección puedo utilizar para copiar esta imagen. Pero no son iguales las fotos. Entonces voy a hacer de nuevo la selección para copiar esta segunda foto que va en la segunda columna. Bueno, esta es la selección, la tengo aquí, ahora puedo copiar ya la foto. Control mayúsculas C para hacer un copiar combinado. Y ahora un nuevo documento en el cual pego esa imagen y hago un par de efectos. Perdona, no voy a hacer aquí un guardar como. Antes voy a hacer un par de efectos. Primero un filtro enfocar para que me gane nitidez la foto. Y en los niveles aplico un poquito estos niveles de aquí. Puedo darle previsualizar para ver si me gusta o no el efecto que se ha conseguido. Y ahí está. Esa imagen, ahora sí, la voy a guardar para web. 37 de calidad. Perfecto. Y le vamos a llamar foto 3. La tercera foto. Bueno. Entonces vamos a poner esa imagen que mide 276 por 214. Entonces es foto 3. Y acordaros de las medidas. Es 276 por 214. Son un poco distintas, pero yo creo que no se va a notar la diferencia. No se nota en la imagen de diseño que se había realizado con Photoshop, o sea que tampoco tiene que notarse mucho
en lo que es la página web una vez la hemos maquetado en HTML. Con esto ya tengo el HTML necesario para la segunda columna, pero le voy a cambiar los textos, seleccionando otra vez los textos que había escrito aquí en este diseño en Photoshop, para que el aspecto cambie un poquito, varíe un poquito al variar esos textos. ¿De acuerdo? Ahí teníamos el texto del titular y ahora el texto de la entradilla, que está por aquí, lo voy a copiar directamente aquí, control C y control V en la capa. Correcto, con esto ya tenemos esta segunda columna, en otra capa span 8, y podemos verlo en el navegador para ver si lo que hemos realizado nos gusta. Y muy bien, esta aquí tiene el mismo estilo que la primera columna, los elementos son exactamente los mismos, con lo cual, pues bueno, ha sido fácil cuadrar esa segunda columna, ha sido muy rápido. Nos queda un único detalle por pulir en estas columnas, y es que en el diseño original, en Photoshop, estáis viéndolo aquí, habíamos definido una línea vertical separando la primera y la segunda columna y separando también la tercera columna. Entonces voy a tratar de conseguir esa línea vertical dentro de mi diseño. Y entonces estamos viendo que aquí esa línea vertical la tenía aquí en la capa 6 y voy a duplicar la capa 6, voy a hacer un pequeño retoque. Esa línea que es de 1 píxel la voy a hacer de 2 píxeles y en la capa que he duplicado le voy a bajar la opacidad para que el segundo píxel no tenga la misma fuerza. Entonces va a ser como una especie de relieve. Bueno, va a ser tan pequeño de 2 píxeles que no vamos a ver nada, pero bueno, el efecto sí que va a dar una línea un poquito más suavizada de lo que tendríamos si fuese la misma tonalidad los dos grises. Entonces estoy viendo aquí oculto y desoculto la capa 6 y ahora amplío para confirmar que efectivamente sí es una línea doble de 2 píxeles, en lo cual el primer píxel tiene un poquito más de oscuridad que el segundo. Con esta única parte de la línea me sirve perfecta para hacer el fondo, porque realmente solo quiero ese único detalle y eso luego lo vamos a repetir en un mosaico en la vertical, con lo cual se generará la línea vertical, pero solo me hace falta un trocito de esa línea, me es suficiente. Lo puedo hacer esto, lo he copiado, lo quiero poner en un archivo nuevo y ahora lo pego aquí. Ya está pegado, no se ve mucho, son dos líneas, una gris y otra un gris un poco más claro. Vamos a ver la separación que habría entre la línea y la foto. Muy bien, esto son exactamente 19 píxeles. Vale, esa referencia me será útil. Vamos a ver ahora si puedo colocar esta imagen como fondo en uno de los elementos de la página y en un mosaico que se repita y a ver dónde me va a caer ese fondo. Luego veremos cómo se puede intentar modificar la posición de esa imagen. De momento vamos a guardar esto para web, sería la línea, una parte de la línea en la que llevaré luego un mosaico al ponerlo como fondo y lo guardo como GIF, por ejemplo, con cualquier archivo, línea vertical.gif. De acuerdo. Ahora nos vamos aquí y vamos a ver dónde se la colocamos. Le vamos a colocar esta noticia secundaria en esta capa, vamos a ponerle ese fondo. Sería un fondo transparente de URL. Hay que seleccionar una imagen de fondo, que es esa imagen que acabamos de generar con Photoshop, que es línea vertical .jpg, no, es .gif. Muy bien. Está en el directorio de imágenes / línea vertical.gif. Luego le decimos que se repita únicamente en la vertical y vamos a ver dónde aparece. Bueno, actualizamos aquí el navegador y la verdad es que se ve poco la línea, pero está ahí a un ladito de las cajas. Se ha quedado a la izquierda de las cajas.
tanto ahí como aquí a la izquierda. ¿De acuerdo? No es donde yo quiero que aparezca a la derecha. Entonces voy a hacer con un background position, que se coloca aquí directamente con un right, diciendo que me aparezca esa línea a la derecha. Y ahora actualizamos y me aparece a la derecha, pero me aparece pegada a la fotografía. Yo quiero que aparezca un poquito más al medio entre las dos fotografías. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos aquí de momento a definir un background distinto para ver cuáles son los espacios que tengo en cada capa. Entonces, si os fijáis, las capas me acaban aquí porque yo tengo un margen. Entonces lo que tendría que hacer es quitarle este margen, por lo menos sería el margen a la derecha que lo estaríamos quitando, sería 0 de margen, y luego de nuevo 15 de margen, tanto abajo como a la izquierda. Entonces ahora este elemento empieza a otro lugar. Bueno, habría que ponerle para ajustar todo esto un padding en la derecha de 15 píxeles. Entonces lo que antes era un margen, ahora es un padding, con lo cual el padding hace que el espacio de la imagen va a seguir siendo el mismo, pero me ha modificado y me ha dado 15 píxeles más de espacio en lo que sería el fondo de esa noticia secundaria. Aún así, la verdad es que no aparece justo donde yo quería ese fondo. Pero bueno, de momento lo voy a dejar por ahí, porque voy a esperar a colocar la tercera columna antes de recolocar directamente o definitivamente esa línea vertical. Así que de momento voy a quitar ese fondo verde que había colocado, recordáis, ahí en esas dos columnas. Elimino ese fondo, lo coloco otra vez como transparente y luego ya veré si tengo que colocar otra vez el fondo o no para ver dónde está justamente el lugar donde alinear esas líneas. Pero bueno, ya digo, prefiero tocar ese tema un poquito más adelante cuando haya colocado la tercera columna para ver si las líneas me caen bien entre la primera y la segunda columna y también entre la segunda y la tercera columna. Así que de momento voy a continuar con otras partes de mi diseño. Voy a dedicar el tiempo, ahora sí, a esa tercera columna que estáis viendo ahora mismo en el diseño en Photoshop, que tiene ese elemento, ese bullet, que es como una especie de estrellita. Esa estrellita la he hecho con una forma de Photoshop y lo que voy a hacer es copiar ese elemento porque lo voy a utilizar como bullet en las listas en vez de la bolita que me ponen los navegadores o los programas de textos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es en un nuevo archivo pegar lo que acabo de copiar, que es el bullet, pero no he copiado bien ese bullet. Permitirme a ver por qué no lo he copiado bien. Voy a cerrar ese archivo, vuelvo al diseño de antes y tengo la selección bien hecha y está la forma seleccionada, pero esto, si lo copias directamente sobre esa forma, no funciona. Entonces tengo que rasterizar la forma, la convierto a un mapa de bits y ahora sí, haciendo un control C o edición copiar, puedo copiar bien lo que sería la forma y en un nuevo elemento, ahora sí, ya tengo la forma de la estrellita copiada. Quito el fondo y la tengo sobre fondo transparente. Eso me viene perfecto porque si lo guardo como PNG de 24, esto me permite un canal alfa, entonces esa forma transparente, esa transparencia se verá bien bajo cualquier tipo de fondo, tanto fondos claros como fondos oscuros. Lo guardo como bullet.png. ¿De acuerdo? Bullet es como se llama en inglés a las bolitas que hay al lado de las listas. No sé de dónde viene esa palabra, pero sé que se llama así. Bueno, entonces ahora vamos a hacer esa lista y dentro de esa lista vamos a aplicarle o vamos a integrar ese bullet específico de la estrellita que hemos realizado ahora mismo. Vamos a hacer esa lista, ya decía, primero con el código HTML que vamos a necesitar. Es una lista normal y corriente. La podía colocar directamente con su UL. Y dentro de UL cada uno de los elementos. Al UL le pongo un identificador para luego aplicarle estilos, lista otras novedades. Y dentro de LI/LI coloco cada uno de los textos que tenía en el diseño creado con Photoshop.
Selecciono la herramienta de texto, selecciono el texto, puedo copiar con control C y pegar con control V. Bien, entonces esto lo vamos a hacer en varios LI, en el cual hago X, escape para cerrar ese texto, copio este otro, lo pego, otro elemento de LI, escape para salir de aquí, copio, pego. Muy bien, me faltaría solo un elemento de LI, que ese elemento lo habíamos hecho para ocuparse solo una única línea, con un texto un poco más corto. Bien, esa lista ahora le vamos a aplicar estilos con CSS. Copio el identificador y me voy aquí a las declaraciones de estilos, en un lugar donde voy a pegar el texto del identificador y le pongo una almohadilla delante para poder referirnos a ese elemento a través de ese identificador y aplicarle los estilos. Bueno, ahora tengo que aplicarle varias cosas. Primero, un margen para definir pues el margen tanto arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha que queramos colocarle. Voy a quitarle los márgenes en principio al elemento con 0px. ¿De acuerdo? Y además, sobre esta lista, pero con LI, manejo o defino los estilos propios de cada uno de los elementos. ListStyleNone sirve para quitarle la bolita que nos pone el navegador de manera predeterminada. Ahora, margin 10 píxeles sirve para ponerle un margen de 10 píxeles arriba y abajo, pero 0 a los lados. Y ahora, a través del atributo background, le pongo como color de fondo la imagen que acabo de generar a través de Photoshop. La imagen del bullet.png. ¿De acuerdo? Estaba en el directorio de images /bullet.png. Con esto consigo que cada uno de los elementos de la lista no tenga esa bolita, sino que tenga como fondo el bullet. ¿Vale? Luego, además, tendré que hacer un poco de padding para mandar hacia la derecha cada uno de los elementos de la lista, porque si no, ahora vamos a actualizar aquí, me va a aparecer el bullet encima del texto. No me está apareciendo la lista, no sé por qué. La lista está ahí, he guardado el documento, y entonces vuelvo al navegador, y mira, la lista está ahí, lo que pasa es que está apareciendo abajo. Voy a intentar conseguir que aparezca la misma columna a la derecha como tercera columna, y para eso, fijaros que me había olvidado aquí el atributo este last, o el clase esta last, que lo que hace es que define la última columna de cada una de las filas. Entonces ahora cada uno de estos elementos es un enlace, voy a colocar aquí los A/A, y mientras tanto, como os decía, los bullets me han salido, los textos me han salido encima de los bullets. Esto lo puedo corregir simplemente echando un poquito hacia la derecha los textos con un padding. Entonces ese padding conseguiremos que el texto ya no aparezca todo hacia la izquierda, sino que aparezca un poquito a la derecha, dejando espacio para que se vea el bullet que hemos puesto como fondo en cada uno de los elementos de la lista. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si encuentro otra cosa, los estilos que yo quiero aplicarle a la lista. Por ejemplo, también esos elementos vienen con Garamond y Times New Roman de fuentes. Sería la lista de otras novedades, viene con esa fuente. Pero aparte, también quiero modificar en la lista de otras novedades LI el tamaño de la fuente para que me ponga un tamaño ni tan grande como la noticia 2, ni tan pequeño como me saldría si le pusiese 1em. Si le pongo 1em me sale un texto un poquito pequeño. Yo quería que fuese un poco más grande. No me sale en la fuente, es que me falta aquí el punto. No, en la almohadilla para referirme por el identificador. Y ahora veis si me aplica el tamaño de la fuente y es demasiado pequeño ese 1em. Entonces le puedo poner 1,2em. Ahora sería un poquito más grande
y perfecto, lo tenemos ahí. Entonces ahora lo que os decía, necesito un padding para conseguir que el texto no aparezca encima del fondo del bullet. Entonces arriba y abajo es un padding 0 y a los lados, bueno, de momento solo quiero hacer un padding a la izquierda. Entonces con padding left me ahorro tener que escribir dos padding de todos las otras partes de los otros lados de ese elemento. 15 píxeles todavía es pequeño, vamos a ponerlo en 25 y ahí más o menos aparece donde yo quiero. Muy bien. La fuente la vamos a aumentar un poquito de tamaño, 1,3. Vale, lo que pasa es que ahora el bullet no me aparece justo al lado del texto. Habría que modificar la posición de esa imagen de fondo. En el título secundario le estamos poniendo un poquito de diferencia en las líneas height y en los fonts size para que no sean demasiado parecidos a los títulos de las noticias de esta lista. Vale, bien. Entonces lo que os decía, aquí me hace falta un background position. Vamos a ver, 2px y 0. No he conseguido nada, creo que me he llevado el background hacia la derecha. Lo que quiero es bajarlo un poco, creo que sería 0, 2px, ¿de acuerdo? Y ahora sí, se ha modificado un poco la posición. Puede que esté bien ya, pero puedo hacer otras pruebas. Aquí simplemente lo paso a 3. A ver si mejora la posición. Bueno. La verdad es que es poca la diferencia, pero si lo dejo en 3 está bien, si lo dejo en 2 también más o menos se ve bien. Quizás mejor incluso 2 que 3. Bueno, son pequeños detalles. Bueno, fijaros aquí otro pequeño detalle. Aquí me falta un margen a la derecha del elemento, de la lista, ¿no? Entonces voy a aplicarle aquí el elemento lista otras novedades, un margen a la derecha. Y nada, simplemente con ponerle aquí 10px y luego 0 y 0 para que tanto abajo como a la derecha, a la izquierda, perdón, no haya márgenes. Solo a la derecha estamos marcando 10 píxeles y el resto 0 y ya está ese margen funcionando en esta lista que se ve perfectamente tal como yo quería. Y recordar que hace no mucho habíamos colocado las líneas verticales y no aparecían justo donde yo quería. Ahora que ya está esa lista ahí, puedo intentar recolocarlas para situarlas en el lugar exacto donde yo quiero. Entonces una de las ideas es aquí en este margen, ese sería el margen de la derecha, le ponemos menos 5 píxeles y vamos a ver lo que ocurre. La lista se nos ha recolocado y ahora ya están apareciendo en el lugar exacto que sería en la mitad entre esas dos capas, esas dos columnas. Bien, y esto no nos ha modificado tampoco la colocación de la tercera columna, o sea que perfecto, lo vamos a dejar por aquí. Llevo 38 minutos en esta aula práctica y yo creo que es suficiente por hoy. Me despido, pero quiero antes agradeceros a todos por la atención y citaros para la tercera parte de esta práctica en la que finalizaremos esta maquetación CSS con Blueprint. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.